Dios les bendiga a todos abundantemente. Que la gracia de Dios esté en todas sus vidas. Le está hablando el doctor Sergio Ruiz. Y es mi oración que este estudio de la palabra de Dios, es decir, este estudio escatológico, bendiga sus vidas en abundancia. Espero que este estudio de profecías bíblicas o apocalípticas bendiga todo el cuerpo pastoral, profesores de institutos bíblicos, líderes, maestros y la iglesia en general, es decir, todo el cuerpo místico de Jesucristo. Es mi oración que este estudio profundo, sistemático y exhaustivo de las Sagradas Escrituras pueda causar un impacto en tu vida espiritual y al ponerlo en práctica se prepare espiritualmente para este evento maravilloso que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Quiero pedirles que en este momento usted esté en oración y que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos de su entendimiento para que capte las verdades inmutables en el contexto de lo que es la escatología general dentro de las Sagradas Escrituras. Su máxima expresión bíblicamente, el libro de Apocalipsis. Voy a basar este estudio de la palabra de Dios basándonos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. La Biblia dice ahí, repito, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y siempre estaremos con Él. Es decir, este va a ser nuestro texto base de toda esta cátedra escatológica. Pero quiero aclarar algo. Dios me ha permitido, en su misericordia o en su gracia, preparar por muchos años un estudio o un material que se llama los 8 niveles de la escatología bíblica. Estos 8 niveles de escatología bíblica lo impartimos o lo enseñamos en 2 años, así como lo escucha, en 2 años, cuando vaciamos todo este contenido escatológico basado en las profecías que está en toda la Biblia y demás, pues lo cubrimos en un periodo de 2 años, así como lo escucha, 2 años ininterrumpido, con un material que se llama los 8 niveles de la escatología bíblica. Es interesante, pero fíjese muy bien, estos 8 niveles lo hemos elaborado y lo preparé en esta forma debido a que he visto en los institutos bíblicos pentecostales o seminarios teológicos pentecostales una deficiencia y algo superficial, con relación a la escatología bíblica en dichas instituciones. Cuando hablo de los 8 niveles de la escatología bíblica, me estoy refiriendo a la escatología número 1, escatología profética. Esta es la disciplina o la ciencia que estudia las profecías bíblicas desde una perspectiva general, es decir, lo básico que enseñan en un instituto bíblico o en un seminario teológico, pero de corriente pentecostal. En otras palabras, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio, el anticristo, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Este es el primer nivel de escatología bíblica que se llama escatología profética. Es lo básico que se enseñan en los institutos bíblicos pentecostales a nivel mundial. El segundo nivel de escatología que enseñamos se llama escatología exegética. Esta es la disciplina que se encarga de estudiar las profecías bíblicas desde una perspectiva etimológica. En otras palabras, esta disciplina nos ayuda a interpretar las profecías en el texto bíblico, sea Antiguo Testamento o sea Nuevo Testamento, en la lengua o en el idioma original que fue escrito el texto profético. En otras palabras, la escatología exegética solamente se encarga de estudiar las profecías bíblicas que estén, por ejemplo, escritas en el Antiguo Testamento.
de manera tal que se interpretarían y se estudiarían en el hebreo y en el arameo bíblico. Si es en el Nuevo Testamento que está la profecía bíblica, se estudiaría entonces en griego y en latín bíblico. Esa es la escatología exegética. Número 3, está la escatología histórica. Esta es la disciplina que estudia las profecías bíblicas desde un contexto histórico. Es decir, cómo las profecías bíblicas dentro de la historia de la raza humana se vienen cumpliendo con una perfección y una precisión extraordinaria. Número 4, está la escatología colectiva individual. Es decir, colectiva porque esta disciplina estudia las profecías bíblicas como un grupo de escatólogos interpretan la profecía bíblica. Y individual como el escatólogo desde una perspectiva aislada interpreta las profecías bíblicas. Número 5, la quinta disciplina escatológica que enseñamos es la escatología teológica. En otras palabras, interpretamos las profecías bíblicas desde un contexto teológico. ¿Qué tiene que ver o cuál es el trasfondo teológico estrictamente hablando de la profecía, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Número 6, escatología dispensacional. Esta es la disciplina que estudia las profecías bíblicas dentro de cada dispensación, es decir, de la inocencia, desde la culpabilidad, desde la ley, desde la gracia, gobierno humano, etcétera, etcétera. Y está la número 7, que es la escatología rabínica. En otras palabras, es la disciplina que se encarga de estudiar las profecías bíblicas desde una perspectiva judía. En otras palabras, cómo los rabinos judíos interpretan las profecías bíblicas, específicamente las del Antiguo Testamento. Y número 8 está la escatología, por decirlo así, general. Esta escatología es maravillosa, porque ve las profecías bíblicas desde un panorama general. Ahora, hay algo aquí interesante. Estos 8 niveles lo impartimos en un periodo de 2 años ininterrumpido para que usted se convierta en un especialista en escatología bíblica o profecías bíblicas o eventos apocalípticos. La que vamos a abordar en este estudio serán solamente partes apenas del primer nivel de escatología bíblica, que se llama escatología profética. Es decir, lo básico que enseñan en un instituto bíblico o en un seminario teológico. Hay muchos escatólogos en América Latina o muchas personas que tratan de meterse en la escatología bíblica. He escuchado desastres en interpretaciones, he escuchado a otros tratar de inducirse en la escatología bíblica. Sin embargo, todos ellos apenas están en el primer nivel de escatología bíblica. En otras palabras, están en kinder en escatología bíblica. No hay nadie que tenga estos 8 niveles, por la gracia de Dios. Tomé muchos años para prepararlo, elaborarlo y bendecir a todo el pueblo de Dios de habla hispana, pastores, líderes, profesores de institutos bíblicos y seminarios teológicos. Espero que este estudio teológico, bíblico, práctico, bendiga su vida ministerial y su vida espiritual para alabanza de nuestro eterno y gran Dios. Recordemos que nuestro texto base fue en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. El tema central de este inicio de este estudio se llama las 10 evidencias bíblicas a la luz de las escrituras sagradas que revelan cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Recuérdelo una vez más. 10 evidencias bíblicas que categóricamente revelan que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en cualquier momento arrebata a su cuerpo místico llamado la iglesia a nivel mundial. Sin embargo, a manera introductoria, quiero decirle algo muy importante. Número 1, tenemos que entender algo vital.
el 85% de las profecías bíblicas ya están cumplidas. Queda un 15% de profecías bíblicas no cumplidas. Y antes de entrar en esto, quiero aclarar algo muy importante que usted, como estudioso de la palabra de Dios, debe dominar y entender. Número uno, hay 5 tipos de escuelas de interpretación apocalíptica. Número uno, está la escuela preterista. Los preteristas interpretan que las profecías bíblicas y el Apocalipsis ya se cumplieron en el contexto y en la época del apóstol Juan. Pues permítame decirle que esta corriente está equivocada, en gran parte, porque en cierta medida hay profecías apocalípticas que sí ya se cumplieron en el tiempo de Juan, pero eso no implica que en el contexto general o en el canon general de la Biblia haya profecías que ya se han cumplido. En el contexto del canon general de toda la Biblia hay profecías todavía que no se han cumplido, son futuristas. Número 2, está la escuela ecléptica o idealista. Esta interpreta o trata de no interpretar las profecías bíblicas o apocalípticas desde una forma dogmática. Esto es maravilloso, sino que la interpreta, alegóricamente. Sin embargo, le tengo una crítica a esta escuela. El hecho que se puede interpretar una profecía apocalíptica o bíblica alegóricamente, no se puede ignorar la interpretación de un contexto histórico de los hechos reales en el transcurso de la historia de la raza humana. De manera tal que, de todas maneras, esta escuela ecléctica o idealista es maravillosa. Número 3 está la escuela historicista, que de hecho estas inclinan mucho los adventistas del séptimo día, que algún día se van a morir porque no comen chancho, y es tan rico. Pero el punto es que los historicistas interpretan las profecías bíblicas o las profecías apocalípticas desde un contexto histórico, estrictamente histórico, y simplemente se quedan en una interpretación literal en extremo del contexto histórico. Y hay también un trasfondo alegórico en las profecías bíblicas, un trasfondo espiritual, de manera que también está incompleta. La cuarta escuela es la futurista, la quinta escuela de interpretación apocalíptica es la futurista. Esta escuela futurista interpreta las profecías apocalípticas o bíblicas que estrictamente todo se cumplirá en el futuro. Sin embargo, las Sagradas Escrituras en su plenitud no interpreta esto, porque hay profecías bíblicas que ya se han cumplido desde el Antiguo hasta el Nuevo o dentro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se pueden hacer de estas 5 escuelas de interpretación profética, bíblica o apocalíptica el todo por una parte, sino que todas se correlacionan, cada una arroja luz, se entrelazan y entonces cada una aporta algo de sí para lograr entonces interpretar correctamente las profecías bíblicas o apocalípticas. Aparte de estas 5 escuelas de interpretación apocalíptica o profética, también está, fíjese muy bien, las corrientes escatológicas. Hay varias corrientes escatológicas. Por ejemplo, está la corriente pretribulacionistas. Esta corriente sostiene o interpreta que la iglesia es arrebatada, habrá gran tribulación, habrá una segunda venida de Cristo, habrá milenio y habrá el estado eterno. Está la siguiente corriente escatológica, que es la tribulacionista. Los tribulacionistas sostienen e interpretan escatológicamente, o en este sistema escatológico, que la iglesia atraviesa la gran tribulación, habrá una segunda venida de Cristo y habrá un milenio, y así sucesivamente. Número 3 está la corriente o el sistema escatológico post-tribulacionista. Estos sostienen que la iglesia no habrá o no tendrá un rapto o un arrebatamiento, no pasará en cierta medida la gran tribulación, sino que todo va a ocurrir después de la gran tribulación en plenitud. Vendrá el milenio y así sucesivamente. El otro sistema escatológico
es el premilenialista. El premilenialista sostiene que habrá un arrebatamiento, habrá una gran tribulación, pero también habrá una eminente venida de Cristo, y que antes del milenio Jesús regresa con la iglesia a establecer su reino milenial, y así sucesivamente. Y están también el sistema escatológico, que se llaman los post o los milenialistas, que interpretan literal y estrictamente que la iglesia solo disfruta el milenio y se encierra en ese lugar. Y está también el sistema escatológico amilenialista, que son los que interpretan que ya en este preciso momento, en esta sexta dispensación llamada la gracia, ya está el milenio, y que este milenio no es literal, es espiritual. Y posteriormente viene el Señor Jesucristo y entra en el estado eterno. Permítame decirle que de todas estas 5 o 6 sistemas escatológicos, la más correcta, la más contundente, la que está dentro del contexto global o total de la Biblia, es el sistema escatológico llamado pretribulacionista. Y no porque yo sea de esa corriente, sino porque la Biblia lo establece y lo enseña. Yo siempre he dicho y he corregido a muchos teólogos en esta siguiente forma. Muchos teólogos cometen este error. ¿Cuál es? Ellos introducen su teología al texto bíblico, ignorando que yo no debo introducir mi teología al texto bíblico. Lo que yo debo hacer es descubrir la teología que en sí está en el texto bíblico, no introducir la mía. Esto es lo que hacen muchos escatólogos o muchas personas que tratan de estudiar las profecías bíblicas, y más que todo con el libro del Apocalipsis, que es el epicentro o el centro máximo de la escatología de las Sagradas Escrituras. Ahora, ya tenemos un panorama aquí. El sistema escatológico pretribulacional es la correcta. Es decir, la Biblia tiene 25 textos bíblicos que contundentemente registra que la iglesia no atraviesa ni la tribulación ni la gran tribulación. Es decir, la Biblia categóricamente sostiene, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, que la iglesia no atraviesa el periodo de ira que se aproxima a la tierra. Juan capítulo 14, verso 1 al 3, registra la corriente o el sistema pretribulacional. Es decir, que antes que la ira de Dios se derrame en el planeta Tierra, específicamente en los moradores del planeta, la iglesia fue arrebatada del planeta Tierra, fue trasladada del planeta Tierra. Decir o afirmar que la iglesia atraviesa la gran tribulación es estar fuera del contexto del canon de toda la Biblia. Y por otro lado, espero que no haya personas basándose en esa posición de que, como dice en Apocalipsis capítulo 7, verso 14 en adelante, lo siguiente. Ahí establece el apóstol Juan de que hay una gran multitud, y Juan ve que son sacados de la gran tribulación. Ojalá que usted no esté tomando esos versículos para afirmar que es la iglesia que atraviesa la gran tribulación, porque usted estaría haciendo no una exégesis, sino una eisegesis. Y usted estaría en problemas porque podría introducir una herejía escatológica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número 1, estaría fuera de contexto. Número 2, el griego koiné del Apocalipsis, que de hecho le doy gracias a Dios porque estoy traduciendo los 22 capítulos del libro de Apocalipsis directo del griego koiné, y esto nos está ayudando bastante. Recuerde que tenemos una ventaja. Dios no solo nos ha permitido sacar nuestro doctorado en teología, sino que Dios también nos ha permitido, por la gracia de Dios, estudiar hace muchos años en una yeshiva judía, en una escuela judía rabínica, y sacamos una maestría en hebreo, arameo, griego y latín bíblico. Esto nos da autoridad teológica y bíblica para interpretar toda la Biblia casi a la perfección. Le damos la alabanza a Dios por esto. De manera tal que, número 2, en el griego koiné, afirmar que este es la iglesia saliendo de la gran tribulación,
prácticamente la persona está totalmente descontextualizada, perdón. Y número 3, el fluido de corriente gramatical, exegético y escatológico en la mente y en el corazón del apóstol Juan es que está refiriéndose a 4 grupos específicos. Número 1, los tibios. Recuerde que el contexto establece que el apóstol Juan enumera 4 grupos. Es decir, habla del tibio, el frío, o el caliente, el tibio y el frío. El caliente es el que hace la voluntad de Dios. El tibio es un inestable espiritualmente. Y el frío es un apóstata. En otras palabras, el frío o el tibio, que es un inestable espiritualmente, hoy está, mañana no está. Ese se queda en el arrebatamiento de la iglesia. Ya está el primer grupo. El segundo grupo es el frío, que es un apóstata. Este abandona la gracia de Dios en esta sexta dispensación llamada la gracia y lo sorprende el arrebatamiento de la iglesia. Qué interesante, van 2 grupos. El tercer grupo es el nuevo convertido en la tribulación. No sé dónde personas afirman que en la tribulación va a haber personas, valga la redundancia, que no serán salvos. Eso es antisoteriológico. Es decir, la soteriología es la ciencia que estudia la salvación. Viene del griego soteria, que significa salvación en griego, y viene también de otro vocábulo griego que es logos, estudio. Palabra sencilla, soteriología es la ciencia o el estudio que tiene que ver con la salvación. Ahora hay algo interesante, donde la Biblia entonces afirma que habrá salvos en la tribulación. Apocalipsis capítulo 14 verso 6 habla de 13 ángeles evangelistas, literalmente, que vienen a predicar. Dice que el versículo 6, Juan el apóstol ve a un ángel trayendo el evangelio eterno para predicarlo a todo morador, nación, tribu y lengua. ¿Qué le parece? Ahora, nunca olvide esto, lo que se llama lógica en la teología. En otras palabras, en el contexto de Hechos capítulo 3, un hombre llamado Pedro, un mortal, un ser humano, lleno del Espíritu, predica. Y se convirtió casi 5,000 personas. Un hombre predicó, un mortal. Imagínense que en el 14:6 de Apocalipsis, lo que vienen a predicar no son seres humanos. Literalmente son ángeles con poderes sobrenaturales. ¿Qué establece la lógica en la teología? Pues que ahí habrán miles de millones convertidos al Señor Jesucristo. Por otra parte, es perder tiempo preguntarle a Dios por qué salva en la tribulación. Porque la naturaleza intrínseca o el centro o el ser mismo de Dios o su misma naturaleza es salvar de una u otra forma. Ahora, si Dios lo salva a usted, ¿por qué se va a quejar y a criticar porque Dios siga salvando en la tribulación? Gócese. Ese es el espíritu correcto que usted debe tener. Si Dios quiere seguir salvando, usted gócese y alégrese porque Dios siga salvando. Ahora, hay algo interesante. Entonces tenemos todo un panorama general aquí. Ahora, quiero decirle algo importante. Son 10 evidencias bíblicas que registran las Escrituras, que nos indican cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, decíamos que el 85% de las profecías bíblicas ya están cumplidas. El 15% de profecías bíblicas tienen que ver con Israel y el Oriente Medio. En otras palabras, cada profecía que se vaya cumpliendo en Israel, los palestinos y el Oriente Medio, le indica al cuerpo místico de Cristo llamado la iglesia, que Jesús, el Mesías, pronto, en cualquier momento, arrebatará la iglesia a nivel mundial. Ahora, permítame decirle algo muy importante. Es lo siguiente: dele gracias a Dios que usted nació en el continente americano, porque al principio, cuando Dios creó nuestro planeta Tierra hace 5,000 millones de años, porque el universo inició hace 20,000 millones de años aproximadamente, usted tiene que entender algo. Todo el planeta Tierra estaba abnegado en agua, en su superficie. Y la Biblia registra, contextualmente hablando, desde un punto de vista geológico, geofísico, astrofísico, que
los continentes se vinieron formando debido a que existieron o ocurrieron terremotos de 16 hasta 14 puntos en la escala de Richter. A esto se unió que el polo norte y el polo sur sufrieran efectos geológicos o climatológicos. A esto se le unió también impactos en las capas tectónicas de la Tierra, y así sucesivamente ocurrieron diferentes movimientos bruscos geológicos. Esto hace que la masa de tierra en una sola forma o acumulada en un solo lugar se comenzara a separar progresivamente. Una vez que está separándose progresivamente, entonces se forman aisladamente los continentes. Pero si usted ve un mapa mundi, usted se va a dar cuenta que hay 4 continentes pegados o juntos, y hay un continente que está separado de los otros 4. ¿Usted nunca se ha hecho esta pregunta? Quizás no, pero es interesante. ¿Por qué Dios separó un continente de los otros 4? ¿Y por qué los otros 4 se están unidos? Quizás ya usted se está haciendo esta pregunta. Doctor Ruiz, ¿qué tiene que ver eso con profecías bíblicas? ¿Qué tiene que ver eso con escatología bíblica? ¿Qué tiene que ver eso con el arrebatamiento de la iglesia? Pues sí, tiene que ver bastante. Permítame explicárselo. Observe bien o escuche bien. Lo que ocurre es que en la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento anticipado de Dios, Él sabía que de los 5 continentes, el mayor y el más alto índice de cristianismo o de seres humanos que iban a abrazar el evangelio, la gracia de Cristo, estaban en el continente americano. Dios separó el continente americano porque si lo hubiera dejado pegado con los otros 4, hubieran ocurrido muchas cosas desastrosas. De alguna manera, los moradores de estos otros 4 continentes hubieran influenciado la cosmovisión de los moradores del continente americano. Por ejemplo, en el continente africano hay más de 1600 ciencias ocultas: quimbanda, cumbanda, macumba, vudú, hechicería, santería, ocultismo, espiritismo, metafísica, cartomancia, quiromancia, etcétera, etcétera. Esto hubieran influenciado más fuertemente a los moradores del continente americano. Por ejemplo, o otro ejemplo, vale la redundancia, en el continente europeo está el más alto índice de ateísmo y filosofía. Y recuerde que el centro de la filosofía es la razón, el centro de la teología es Dios. Hay un contraste. Ahora, los filósofos europeos o los europeos, para ellos el andar desnudo no es nada malo desde su contexto filosófico. Pero yo le preguntaría a un europeo, ¿por qué entonces cuando Adán y Eva se vieron desnudos, cosieron hoja de higuera? Qué interesante esa pregunta, ¿verdad? Ahora, fíjese en el continente de Oceanía. Todavía actualmente en ese continente está implantado o sigue todavía fuertemente influenciando las vidas la mitología griega, persa, babilónica. Y si nos vamos al continente de Asia, solo en la India hay más de 1 millón de divinidades, de deidades. El dios Harkot, por ejemplo, que es el dios donde los niños son sacrificados por día. En otras palabras, 40,000 niños en la India literalmente le abren la barriga o el estómago, le meten flores, esencias y se lo sacrifican al dios Harkot en la India para la prosperidad. Imagínese, hermana que me escucha, si hubieras nacido en el continente de Asia. Ahora, ¿por qué naciste, hermano, hermana, ministro de Dios, en el continente americano? Porque Dios, en su presciencia, sabía que tú ibas a acceder a la gracia de Dios. Él sabía que tú ibas a acceder a su misericordia y tu corazón iba a ser sensible al evangelio del Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es emocionante. Dios separó el continente americano porque de los 5, el continente o en el continente americano iba a estar el más alto índice de humanos aceptando a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador de su vida. Esto me emociona bastante. Pero qué interesante. Ahora, una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el continente americano quedará casi vacío, porque a medida
que avance el tiempo. Es cierto que el poder de las tinieblas y la maldad crece, pero no olvide algo, lo que establece la Biblia: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahora, repita conmigo: arrebatamiento. Eso es, arrebatamiento. Ahora, el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo. Él está usando la palabra griega, kurios, que es la palabra en el griego que tradujo a la palabra hebrea Adonai, que viene del verbo Adón, que significa amo, dueño o señor. En otras palabras, lo que el apóstol está tratando de decir, el apóstol Pablo, es porque el Señor, en otras palabras, el que viene a arrebatar la iglesia es alguien que es dueño tuyo, es alguien que es señor tuyo, es alguien que es amo tuyo. El único que puede arrebatarte de la tierra se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es tu amo, tu Señor y dueño absoluto de tu ser, por dentro y por fuera. Ahora note lo que dice el versículo. Estoy en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 y 16. Y recuerde que esta carta a la iglesia en Tesalónica es maravillosa. Todo lo que está escrito en la Biblia es circunstancial. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras escrito fue movido por una circunstancia, o fue escrito, por una circunstancia. Ahora, recuerde algo: la teología tiene un inicio, tiene un centro y tiene un final. El inicio de la teología es la teología cosmológica. El corazón de la teología es la cristología. Y la consumación de la teología es la escatología. La palabra escatología viene de 4 raíces etimológicas. La palabra escatología viene del hebreo davar, que significa literalmente discurso. Y viene del hebreo hatketz, que significa tiempos finales. Viene del griego logos, que significa estudio o tratado. Y viene del griego eschatos, que significa días finales. En palabras sencillas, escatología es la doctrina, la ciencia o el estudio que trata de los tiempos o los días finales. Por algo, Dios inspiró al apóstol Juan para que en el canon del Nuevo Testamento existiera un libro altamente escatológico llamado el libro o la carta de Apocalipsis. Miles de inconversos le tienen terror y miles de pentecostales no sé por qué no lo estudian. Porque el corazón o el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis es sencillo. Lo descubrí cuando lo estudié directamente del griego koiné y los otros tipos de griego, porque hay 8 tipos de griego precedentes al griego koiné del Nuevo Testamento. El mensaje central del libro de Apocalipsis es este: Cristo Jesús venciendo sobre los poderes de las tinieblas y bendiciendo plena y absolutamente a la iglesia del Señor, a punto con los judíos, su pueblo innato. ¡Qué maravilloso! Ahora, fíjese bien, la escatología tiene una consumación, tiene un final. Ahora, aquí hay algo interesante. Todo lo que está escrito en la Biblia es circunstancial. Nada que está en la Biblia no fue debido a una circunstancia, tanto en el contexto de la comunidad hebrea, Antiguo Testamento, como en el contexto de la comunidad cristiana, Nuevo Testamento. En otras palabras, los miembros de la iglesia en Tesalónica se estaban haciendo 4 preguntas escatológicas, es decir, 4 preguntas futuristas. Número 1, se estaban preguntando qué sería el futuro de los impíos. 2, se preguntaban cuál sería el futuro de la iglesia. 3, qué pasarían con los muertos sin Cristo o con Cristo. Y 4, cuál sería el futuro del pueblo judío. En este contexto, el Espíritu Santo tiene que venir sobre el apóstol Pablo, lo inspira y lo hace escribir 2 cartas magistrales con vasto contenido escatológico. De todas las cartas paulinas, la primera y segunda carta a la iglesia en Tesalónica es la carta que más, o las cartas que más énfasis hacen a las profecías bíblicas o a la escatología bíblica. Y el apóstol Pablo recibe esa inspiración divina para satisfacer las interrogantes escatológicas que ya mencioné de esta iglesia allá en Tesalónica, cerca de Asia Menor, iglesia fundada en el segundo viaje por el apóstol
Pablo. Ahora, aquí hay algo importante. Esta carta fue la primera que se escribió de todas las cartas paulinas hace 50 años después de Jesucristo. Y el apóstol Pablo ahora quiere satisfacer la necesidad imperativa y urgente de los miembros de la iglesia en Tesalónica. Fíjese muy bien, él dice porque el Señor, y ya explicamos qué significa esto de Señor en el griego kurios, pero él dice ahora, porque el Señor mismo. Note la correlación o las dos palabras cómo se correlacionan. El Señor mismo. En otras palabras, teológicamente hablando, el que viene a arrebatar la iglesia no es el Espíritu Santo, no es el Padre, porque el que te regeneró, el que te redimió personalmente, no fue ni el Espíritu, ni fue el Padre, ni fue un ángel, fue Cristo mismo personalmente, que derrama su sangre preciosa en una cruz del Calvario hace 2000 años, y él por lo tanto personalmente, en vivo, él mismo vendrá a arrebatar a la iglesia, vendrá a arrebatarte, él personalmente. Esto es glorioso. Eso es lo que se llama en griego la gran parusia, palabra griega que significa en el griego clásico presencia imponente, y en el griego koiné, la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí hay algo interesante, porque note lo que dice el versículo, porque el Señor mismo, con voz de mando. Note las terminologías, voz de mando. Teológicamente hablando, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir con voz de mando con relación al arrebatamiento de la iglesia, es que en Jesús reposa todo el poder del universo. En otras palabras, la voz de Jesús es trascendente. Cuando Jesús habla, cuando Yeshua habla, su voz se oye dentro del mundo espiritual y dentro del mundo natural. Cuando Jesús habla, trasciende los 3 cielos, porque su voz es cósmica, trascendente y universal y omnipotente. Pero cuando el apóstol Pablo dice, con relación al arrebatamiento de la iglesia, con voz de mando, es que Jesús vendrá con voz de autoridad, con voz de orden. Ahora, ¿a quién le va a dar orden? A ti, que me estás escuchando, que tienes a Cristo Jesús en el corazón. A ti que tienes al Mesías, al Hijo de Dios en tu ser. Él vendrá con voz de mando, dará su orden, y los que están en el Señor Jesús serán en décimas de segundo arrebatados de este globo terráqueo. ¡Qué maravilloso! Pero el versículo sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Aquí usted tiene que tenerme cuidado con las más de 1200 falsas corrientes escatológicas que hay en el planeta. Por ejemplo, la escatología de los testigos de Rayovac. Ellos sostienen que solamente 144,000 personas, o de entre ellos, serán arrebatados de la tierra. Pues toman un texto fuera de contexto. Número 2, otro ejemplo, los mormones sostienen en su corriente escatológica que Dios se casó con Eva y de ahí nació Jesucristo, y por lo tanto Eva es la que arrebata la iglesia. Y hay otra corriente escatológica muy dañina y herética, la de los adventistas. Ellos sostienen en su sistema o corriente escatológico que en el pasaje de que estamos abordando en primera carta Tesalonicense capítulo 4, verso 16 y 17, donde dice voz de arcángel, los adventistas del séptimo día interpretan o sostienen literalmente que el arcángel Miguel es el que va a arrebatar la iglesia, porque dice el texto, voz de arcángel. ¡Qué herejía más grande! Fíjense bien, tratemos de hacer ahora un exégesis y no lo que hacen todas estas falsas corrientes escatológicas, una eisegesis. Eso es lo que ellos están haciendo. Ahora, présteme mucha atención. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra o los términos voz de arcángel, él está usando la voz griega arcátgelos, que es un término que yo uso cuando doy el seminario de guerra espiritual llamado demonología. La palabra griega para arcángel es arcátgelos. Tiene 2 connotaciones. Número 1,
alguien que está por encima de otro. Y número 2, espíritu de guerra. Esto tiene que ver con el arcángel Miguel. Pero lo interesante es que cuando dice el apóstol Pablo que Jesús vendrá con voz de arcángel, efectivamente eso es, que Jesús está por encima de alguien. Es decir, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús está por encima de la iglesia. De manera tal que no es que Jesús tiene voz de arcángel, no es que Jesús es un arcángel. La Biblia registra estrictamente en los evangelios sinópticos que Jesús es Dios. Intrínsecamente es Dios, extrínsecamente fue hombre, pero estoy concentrado en su parte divina. Y lo que trato de decirle es que Jesús no es un arcángel, ni tiene voz de arcángel, sino que el apóstol Pablo, está refiriéndose a una metáfora analógica. Así como el arcángel Miguel le habla al ejército de los ángeles, le escuchan y le obedecen por su voz de mando, así Cristo le hablará a la iglesia, le escuchará y le obedecerá. ¡Qué maravillosa interpretación! Pero lo estamos logrando porque estamos usando el griego del Nuevo Testamento, para no caer en la especulación, la cual siempre yo en mis conferencias escatológicas evito caer en hacer una eisegesis o caer en la especulación. Ahora, sigue diciendo el versículo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Note, trompeta de Dios, así como lo escucha. Pero no interprete la palabra trompeta como un saxofón o una trompeta amarilla con 3 pistones, porque va a cometer una herejía bíblica. El griego, o el griego que usa el apóstol Pablo, es la palabra chofar. En el griego original, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús viene con trompeta de Dios, es que viene con un chofar divino. Y solamente el que vive o viva en el Espíritu oirá la voz del Señor Jesús. Si usted no vive en el Espíritu, cuando Jesús toque ese chofar, usted estará en serios problemas. Porque lo contrario de vivir en el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, es militar en la carne. Y nadie que milite en la carne, en el momento que Jesús arrebata a la iglesia, tocando no una trompeta literal, sino un chofar divino, se quedará en el arrebatamiento. Recuerde que un chofar era un cacho de carnero que lo usaban los antiguos hebreos. Lo tomaban de aquel animal, de aquel carnero. Uno lo dejaban 3 días en el sol y el otro lo dejaban 5 días en el sol. El de 3 días lo usaban para convocar al pueblo de Israel. Y el de 5 días lo usaban para convocar a los príncipes del pueblo de Israel. De manera tal que Jesús vendrá y tocará un chofar. Mi pregunta es, si tocara ahora mismo su chofar divino, ¿estarás en el Espíritu? ¿Te encontrará en el Espíritu? ¿Estarás viviendo en el Espíritu? Yo no estoy hablando de un encuentro emocional. No estoy hablando de hablar en lenguas. No estoy hablando de saltar, brincar, caerse. Eso no es vivir en el Espíritu teológicamente. Vivir en el Espíritu teológicamente es control y dirección. Es el Espíritu Santo controlando tu voluntad, tus emociones, tu intelecto, tu impulso carnal. Lo controla, lo dirige y te lo lleva a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu en la teología bíblica. ¿Qué le parece? Ahora, fíjese bien. Cuando Jesús toque su chofar divino, si tú estás en el Espíritu, si vives en el Espíritu, eres candidato y candidato contundente a ser arrebatado en décimas de segundo del planeta Tierra. Si no vives en el Espíritu, tendrás que quedarte en el arrebatamiento de la iglesia y pasarás 7 años o aproximadamente 7 años de ira aquí en el planeta Tierra, la cual no se lo recomiendo a nadie, porque lo que viene al planeta o sobre el planeta es 100 veces más fuerte, más dañino y más destructivo que el periodo del diluvio en el contexto del patriarca Noé. Ahora, Jesús vendrá y tocará ese chofar divino y debes estar en el Espíritu, debe encontrarte en el Espíritu. Pero el versículo sigue diciendo, dice que con voz de trompeta, escúchalo muy bien, con voz de trompeta, es decir, en el griego original, con chofar divino. Ahora, aquí hay algo interesante.
Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que no habla de los que mueren sin Cristo, son los que mueren en Cristo. Qué interesante. Ahora permítame teologizar, filosofar y exegetar este versículo. Apréndalo muy bien. Usted está compuesto de una tricotomía. Usted es un ser tricotómico. En otras palabras, básicamente, según 1 Tesalonicenses 5:23, usted está compuesto de tres partes o tres sustancias, por decirlo así: cuerpo, alma y espíritu, o alma, espíritu y cuerpo. Prácticamente las sustanciales son el espíritu y el alma. Usted está compuesto de tres partes. Cuando la persona muere en Cristo, su tricotomía se separa. El alma va al paraíso, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante. El espíritu, según el libro de Eclesiastés, va a Dios que lo dio. De hecho, en el hebreo original hay un ruido extraño. ¿Has comido alguna vez espagueti? ¿Has comido alguna vez macarrones? Chúpelo una vez. Eso es lo que ocurrirá con el espíritu humano. Dios chupará, según el hebreo original, absorberá de nuevo el espíritu humano. Vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo va al polvo que lo dio. Es una ley inmutable establecida por Dios en las Escrituras. Ahora fíjese bien. Ya vemos la tricotomía del que muere en Cristo. El alma está en el tercer cielo, paraíso. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo va al polvo. De hecho, al polvo más fino de la tierra. Usted está hecho del polvo, cristiano que me escucha, más extraordinario sobre el globo terráqueo. Está hecho del polvo más glorioso. En ese polvo que es tu cuerpo hay vitamina, minerales, proteínas, calcio, fósforo y un 75% de líquido. Qué interesante. Pero hay algo que quiero decirle. Ahora, el que muere sin Cristo, también su tricotomía se separa. El espíritu humano va a Dios, porque tienes que entender que teológicamente el alma es esencia, el espíritu es función. Es decir, entre el alma y el espíritu, lo esencial, lo sustancial, no es el espíritu humano, es el alma. El alma está en tu ser solo por una función, o como una función. El alma no. El alma es inmutable, indestructible. No es función, el alma es esencia. Ahora, no vine a hablar de dicotomía, pero el punto es que el que muere sin Cristo, el alma va al Hades, primera sección del infierno, porque tiene 5 secciones. Y no vine a hablar de demonología. Tenemos estos estudios grabados en CD, pero no lo vamos a abarcar porque no vine a hablar de demonología o guerra espiritual. El punto es que el alma va al Hades y el cuerpo va al polvo. Pero el que muere en Cristo, en el contexto del arrebatamiento de la iglesia, el que muere en Jesús, en Yeshua, algo extraordinario ocurre. Recuerde que el alma está en el tercer cielo, el cuerpo fue al polvo, el espíritu Dios lo tomó. No invente o no se ponga a tratar de afirmar que el espíritu se fusiona con el alma cuando la persona muere en Cristo, porque tienes que entender que el espíritu no es esencia. Estoy hablando del espíritu humano, es función. Por eso Eclesiastés, en el libro que escribe Salomón, habla que vuelve a Dios. En el hebreo original está en un contexto funcional, no esencial. Ahora, ojalá que haya entendido esto, pero el punto es que cuando la persona muere en Cristo, el alma que está en el tercer cielo descenderá, y el cuerpo que estaba en el polvo se formará de nuevo con todas las mismas facciones físicas. Quedará inerte porque no tiene espíritu. El cuerpo entonces, por omnipotencia divina, comenzará a ascender, y el alma comenzará a descender. Jesús está suspendido. Estoy hablando del arrebatamiento. Estoy hablando de los que mueren en Cristo, según la carta a los tesalonicenses. Jesús estará por la palabra aire y nubes suspendido a casi 20,000 pies de altura. No toca tierra porque Jesús no viene a quedarse al planeta, viene solamente a arrebatar a su amada iglesia. De manera tal que el alma comenzará a descender y el cuerpo comenzará a ascender. En espacio y tiempo, el cuerpo y el alma se van a fusionar. Una vez el alma y el cuerpo fusionado por omnipotencia, el espíritu humano no estará en el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el espíritu humano no
será necesario que esté, debido a que la función básica del espíritu humano ahora mismo en ti y en mí como cristianos es la siguiente. Número uno, el espíritu humano está en ti porque es el medio o la capacidad de tú discernir el mundo espiritual y natural. Dos, es la capacidad de operar la conciencia y el subconsciente. Número tres, el espíritu humano tiene que ver con el intelecto, la percepción. Y número cuatro, lo más glorioso, el espíritu humano tiene que ver con el medio o el puente de comunión o interacción o relación entre la presencia de Dios y tu ser, la inmateria, Dios, la materia, tu ser o tu cuerpo. En otras palabras, el espíritu humano es el medio por la cual Dios establece relación contigo, una comunión. Ahora, cuando el cuerpo y el alma se fusionen en el arrebatamiento de la iglesia, misteriosamente ocurre algo que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante, no lo pudo explicar. Él dijo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. La traducción literal en el griego original es al final chofar. Ahora, tienes que entender algo. Una vez que el alma y el cuerpo se fusionan, quedan misteriosamente en un cuerpo glorificado, semejante a la de Jesús, según Filipenses 3:21. Una vez que ocurre esto, el espíritu humano no estará en ti. ¿Por qué? Porque la omnipresencia de Dios, la gloria del Señor abarcará, arropará, cubrirá el cuerpo glorificado y le va a dar comunión con su presencia por toda la sempiternidad. ¿Qué le parece? Es interesante. Ahora, una vez que la persona o este cristiano que se está yéndose en el arrebatamiento y tenga este cuerpo glorificado, lo va a tener por dos motivos. Usted va a tener este cuerpo glorificado por dos motivos básicos. Número uno, recuerde que en el libro de Éxodo capítulo 19 había una presencia que estremecía el monte Sinaí. Esa presencia era la presencia del Padre. Lo repito, la presencia del Padre era la que literalmente estremecía el monte Sinaí. Y según el contexto, el fluido del pasaje, establece que Israel o los israelitas le dijeron a Moshe, a Moisés, háblanos tú y que no nos hable Dios. En otras palabras, teológicamente hablando, no hay ser humano, no hay nadie que pueda resistir actualmente la presencia del Padre. No te estoy hablando del Padre. Nadie ha experimentado la presencia del Padre. Nadie puede resistir la presencia del Padre. Ni nadie la podrá resistir en todo este tiempo. ¿Por qué? Sencillo. ¿Sabe por qué? Porque eres un ser humano. Estás en un cuerpo humano. Por ejemplo, yo escuché una hermana de esas que le gusta la ayunética y la rodillética, orar en esta forma. Y dijo, Padre celestial, ven sobre mí, machúcame, písame, tírame, aviéntame, atropéllame, lánzame, baja con tu gran poder y tu gran gloria. Padre, pon tu gran mano sobre mí. Y yo dije, chanfle, esa señora ni el cuero cabelludo le va a quedar. No sabe lo que está pidiendo. Y yo me asusté, porque lo que trato de decirles es lo siguiente. Si ahora mismo ahí donde usted está ora y dice, Padre, derrama tu gran poder sobre este lugar, pues déjeme decirle, si yo estuviera en ese lugar, valga la redundancia, saldría corriendo a 2 o a 10 hasta 15 kilómetros de ese lugar, porque ni el techo de tu iglesia ni el techo de tu casa quedaría chamusqueado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda resistir la presencia del Padre. No hay cuerpo humano que la pueda resistir. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos, según el capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan estaba en esta isla. Y dice la Biblia que estaba en el Espíritu. Y Juan, aún estando en el Espíritu, no pudo resistir la gloria de Jesús.
Dice la Biblia que cayó como muerto a sus pies. Imagínese, y fue la gloria de Jesús. ¿Qué le parece si se le hubiera presentado el Padre? Algo tremendo hubiese ocurrido, se lo aseguro. El punto es que necesitamos un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque con el cuerpo glorificado, cuando Jesús arrebata la iglesia será trasladada al tercer cielo. Y estando la iglesia en el tercer cielo, pues para resistir la inmensa e infinita presencia del Padre, para poder resistir su impacto cosmológico y radiactivo, necesitarás un cuerpo glorificado para poder resistir la inmensa presencia del Padre. Es decir, un cuerpo igual en la naturaleza del mismo ser que está sentado en el trono. Un cuerpo sobrenatural, inmortal, incorruptible. Ahora, esto es interesante. Necesitas ese cuerpo glorificado por este motivo. Número uno, para resistir el impacto radiactivo de la inmensa presencia del Padre. Ahora, yo espero que usted no esté orando en esa forma. Padre, pon tu mano sobre mí. Padre, derrama tu gran poder. Padre, derrama tu gloria, porque déjeme decirle, va a quedar sin cuero cabelludo. Va a quedar solo quizás el esqueleto. No lo haga. Lo que hace el Espíritu Santo es, en la ignorancia del cristiano que ora así, es que regula, es como el volumen de un aparato de sonido, un equipo de sonido. Usted pone la mano en el volumen y regula el volumen. Lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora teológicamente es regular el volumen de presencia con la objetividad de que usted pueda resistirlo, o en la capacidad de resistencia suya. De no ser así, tú estallarías en 1000 pedazos, en partículas. Ahora, hay un segundo punto. Número 2, necesitas el cuerpo glorificado, porque del planeta Tierra a la Luna hay 600,000 kilómetros de distancia. De la Luna al Sol hay 80 millones de kilómetros de distancia. Del Sol a Plutón, nuestro último planeta de nuestro sistema solar, hay 6.500 millones de kilómetros de distancia aproximadamente. El universo posee aproximadamente 300.000 a 400.000 billones de trillones de sistemas solares. Para viajar del planeta Tierra al tercer cielo, hay que romper la velocidad de la luz y el sonido. Eso ocurrirá una vez que usted tenga el cuerpo glorificado, que en cualquier momento ese evento ocurrirá. Puede ocurrir ahora mismo, no lo sabemos con precisión, solo Dios y Jesús. Pues quiero decirle algo importante. En cualquier momento usted va a tener ese cuerpo glorificado, y con ese cuerpo glorificado, hermana, hermano, ministro de Dios, le tengo buenas noticias. Romperás la velocidad de la luz y el sonido. Recuerde que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Usted romperá la velocidad de la luz y el sonido, y estará en cuestiones de horas en el tercer cielo, y disfrutará del centro de la omnipresencia de Dios, y adorará al que vive por los siglos de los siglos. Esto es extraordinario. Ahora, el tercer cielo, sí, ahí estaremos, en el tercer cielo. Recuerde que la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es donde está la capa de ozono. Esa capa que Dios en su sabiduría la colocó para que los rayos ultravioleta del sol se controlaran y no impactaran al humano y lo aniquilaran. Ese es el primer cielo. Efesios 6 habla de que ahí se mueven fuerzas malignas o fuerzas demoníacas, de baja categoría, por supuesto, pero no dejan de molestar. El segundo cielo es todo el universo físico, toda la materia visible. Y el tercer cielo es el hábitat de Dios. En el tercer cielo se encuentra el centro del átomo, del núcleo de la omnipresencia de Dios, revelada en su máxima expresión. Dios tiene un centro. Es decir, la omnipresencia de Dios tiene un centro. Si usted toma un hule en un dedo, lo estira, se estiró desde un punto. Ese es el centro. Lo que la otra parte del hule que se estiró es su omnipresencia. Dios tiene un centro. No se preocupe. Pronto, con el cuerpo glorificado y establecido a la luz de las profecías bíblicas, tú y yo estaremos en ese centro disfrutando de una presencia extraordinaria, jamás experimentada. Bendito sea Dios. Esto me emociona. Pero el punto es que hay un tercer cielo, es el hábitat de Dios. Allí vive un ser que se llama Dios, que en hebreo es Yahvé, el aproximado del nombre personal de Dios. Ahora, este tercer cielo es el hábitat de Él. Todo es celestial, es sobrenatural, es inmateria.
porque el ser que habita ahí es inmaterial, y todo lo que hay en este tercer cielo debe ser inmaterial, por lógica y por la teología que establece la Biblia. Ahora, este tercer cielo, en el contexto del griego original de Juan 14, verso 1, 2 y 3, este tercer cielo, podría ser aproximadamente 999.999 billones de trillones más grande en espacio y tiempo que el segundo y primer cielo. Y a pesar de eso, Dios no cabe. Dios vive incómodo. Es pequeño ese tercer cielo para la presencia de Dios. ¿Dónde la Biblia dice eso? En 1 Reyes capítulo 6, la Biblia dice, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Imagínense. Qué extraordinario. La palabra contener en el hebreo original es kikel, que implica, en un contexto alegórico y ilustrativo, que es un vaso lleno de agua. Se abre la manguera, se pone la punta de la manguera en el vaso de agua. Si el vaso está lleno de agua y la manguera está brotando agua porque su llave está abierta, ¿qué pasará con el vaso que está lleno de agua? Es cierto, el agua se va a rebosar del vaso. El vaso, señoras y señores, es el universo. El agua es la presencia de Dios. En otras palabras, si usted no me ha entendido todavía, la presencia de Dios se derrama, se sale del tercer cielo, se sale del segundo cielo y se sale del primer cielo. Es decir, la presencia de Dios es infinitamente infinita, no tiene fin. Qué interesante, pero al mismo tiempo, misteriosamente, está en un corazón pequeño dentro del hombre. Esto no lo puedo explicar. Ahora, en ese tercer cielo, un día, cuando tú y yo menos lo pensemos, seremos arrebatados del planeta Tierra y seremos trasladados a ese tercer cielo y disfrutaremos por la eternidad de la maravillosa presencia y majestuosidad del Dios eterno. Ahora, recuerde esto, pronto el Señor va a arrebatar la iglesia. Puede ocurrir en cualquier momento. Lamentablemente la iglesia a nivel mundial no está preparada. Y yo me atrevo a filosofar y a teologizar diciendo esto. Lo que más probablemente está atrasando el arrebatamiento de la iglesia, quizás no sea en cierta medida las profecías bíblicas, sino la misma actitud de la iglesia a nivel mundial. Lamentablemente la Biblia arroja alarmantemente estadísticas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, en el contexto de este pasaje en el griego original, establece estadísticamente que solo el 70% de la iglesia se quedará y solamente el 30% será arrebatada. Solo un 30% de la iglesia a nivel mundial será arrebatada y el 70% se va a quedar. Esos son los fríos y los tibios. Yo no quiero ser tibio, no quiero ser frío. ¿Y usted? Yo lo que quiero ser un caliente, el que agrada y el que quiera hacer la voluntad de Dios. Ahora, usted y yo necesitamos un cuerpo glorificado. En este cuerpo glorificado habrán cosas maravillosas. Número uno, quiero darle un ejemplo. Con el cuerpo glorificado, hay muchas personas que sostienen que muchos no se van a reconocer. Pues permítame decirle que ese argumento está fuera de contexto bíblico y de fuera de lógica bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia sí dice que todos serán reconocidos. Sí, así como lo escucha. Todos serán reconocidos, su tío, su abuela, su hijo, su hija, su madre, su padre, toda su familia, siempre y cuando se haya ido en el arrebatamiento de la iglesia, serán reconocidos. Ahora quizá usted se pregunta, doctor Ruiz, ¿dónde usted argumenta esta posición? Sí, está en la Biblia. Toda la iglesia se va a reconocer, todos se van a identificar. Recuerde Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 sostiene que Jesús se transfigura. Es decir, transfiguración viene del griego metamorfos, sufre una metamorfosis, una transformación. Jesús altera su gloria de adentro hacia afuera, intrínseca a extrínsecamente. Y cuando esto ocurre, brota o hace manifestar una luz extraordinaria jamás vista. Y en esta escena histórica y bíblica, según Mateo capítulo 17,
Pedro, Jacobo y Juan, el círculo íntimo de Jesús, está viendo algo que jamás en su vida habían visto, valga la redundancia. Y Pedro, como siempre, bastante impulsivo, hiperactivo, pero muchas veces lo hacía bien y otras veces lo hacía desastrosamente. En este caso lo hizo bien. ¿Por qué? Porque él dice, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. La pregunta teológica y exegética será esta: ¿cómo podemos explicar que Pedro está reconociendo a Moisés y Elías si literalmente Pedro nunca ha visto ni a Moisés ni a Elías? Pedro nunca se ha encontrado ni con Moisés ni Elías por la distancia proporcional o cronológica y la época distintas en que vivieron los 3 personajes. ¿Cómo explicamos entonces que Pedro está diciendo, ahí está Moisés y ahí está Elías? Si Pedro nunca ha visto ni a Moisés ni a Elías, ni Moisés ni Elías ha visto a Pedro. Sencillo. La respuesta es muy sencilla. Es como que usted me preguntara, doctor Ruiz, ¿de dónde salió la mujer de Caín si la Biblia no registra a esta mujer? Pues ahí está en la Biblia. O sea, así como la escucha, hermana. Ahí está en la Biblia, la mujer de Caín. Es como que alguien me preguntara si existieron los dinosaurios. Claro, los dinosaurios existieron, están en la Biblia. Están en el capítulo 1 de Génesis, están en el capítulo 41-42 de Job, están en los Salmos. Ahí se encuentran los dinosaurios. Ahora, aquí hay algo interesante. Pedro está diciendo, ahí está Moisés, ahí está Elías. ¿Cómo podemos explicar esto? Una de las leyes de la hermenéutica, que para mí en lo personal es la más poderosa de ellas, una de sus leyes o principios de interpretación bíblica, es que todo texto debe ser interpretado en su debido contexto. El problema es contigo que no sabes de dónde viene la mujer de Caín, de dónde están los dinosaurios y otros puntos como estos, porque te encajonas en el texto y a la mera brava quieres que de ese mismo texto salga la interpretación, ignorando que muchos pasajes para ser entendido e interpretado deben ser consultados en su debido contexto. Eso es básico, es hermenéutica básica. Ahora, fíjese muy bien, ¿cómo explicamos lo de Pedro entonces? Que ahí está Elías y Moisés. Es sencillo. Número 1, contextualmente hablando, recuerde que Pedro no era gentil, Pedro era judío. La mayoría de los discípulos, seguidores de Jesús, eran judíos. Todos los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría fue judío. Todo judío, número 1, era entrenado en las 3 secciones de la Biblia hebrea: Torá, Ketuvim y Nevi'im, es decir, enseñanza, profetas y escritos. De manera tal que había otro punto. Todo judío a la edad de 8 años le enseñaban todos los escritos, estudios teológicos, bíblicos, biográficos y escatológicos del Antiguo Testamento. Número 3, les enseñaban a todo judío a la edad de 8 años, aparte de la Midrash, la Misnash, aparte del Halakat, el Hadgadash y otros documentos extrabíblicos confiables y apegados de los judíos, le enseñaban la biografía completa de los personajes que marcaron la vida del pueblo hebreo, como Moisés, Elías, Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente. Ellos dibujaban a estos personajes, escribían sus aportes más valiosos, teológicos, históricos, bíblicos, espirituales, sus experiencias. Ellos lo dibujaban, lo escribían, y así sucesivamente. Pedro, al ser judío, tenía toda esta información, todos estos documentos. No solo se lo enseñaban teóricamente, sino que los tenían en sus manos porque les daban copias de estos documentos. De manera tal que para Pedro, decir que ahí estaba Moisés y Elías, es que Pedro ya tenía información general biográfica de Moisés y Elías. Para yo reconocer a alguien, debo distinguir su rasgo físico, debo discernir su rasgo físico. Lo primero que Pedro vio en Moisés y Elías fue sus rasgos físicos. Logró detectarlos, logró reconocerlos, así como lo escucha. De manera tal que Pedro pudo reconocer a Moisés y Elías, estando ellos en cuerpo glorificados. Quiero decirle algo importante. Número 1, aún usted teniendo el cuerpo glorificado,
van a reconocerse. Todos se reconocerán. Número 2, todo niño que muera de 1 año hacia abajo, prácticamente ese niño, aún de su alma, su ser, o su alma específicamente, parte directo al centro de la presencia de Dios, va al paraíso. Pero un niño de 1 año hacia arriba, que tenga uso de razón y pueda discernir lo bueno y lo malo, si los padres no le predican, ellos tendrán problemas en el tribunal de Cristo, porque ya ese niño de 1 año en adelante, tiene la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Entonces necesita el evangelio de Jesucristo. Número 3, con el cuerpo glorificado no se preocupe, no habrá bajo ni baja, todos tendrán una misma estatura. Número 4, con el cuerpo glorificado no se preocupe, no habrá feos ni feas, todos serán hermosos, todos serán bellos, porque la gloria de Dios rodeará tu cuerpo glorificado. Número 4 o 5, con este cuerpo glorificado tendrás poderes sobrenaturales, traspasarás paredes, viajarás a velocidades impresionantes, no tendrás problema con la materia, ni el hambre, ni la sed, y así sucesivamente. Ahora, hay algo interesante con este cuerpo glorificado. Hay algo que usted va a lograr hacer, que lo logró hacer Jesús cuando atravesó la pared y se le apareció, según Lucas 24, a los discípulos, cuando estaban tristes y cabizbajos, porque Jesús supuestamente no había resucitado. Efectivamente, Jesús resucita y atraviesa la pared y se le aparece a los discípulos que estaban tristes y le dijo: paz a vosotros. ¿Recuerdan ese pasaje, Lucas 24? Ahora, en el contexto de la física y en el contexto de las leyes de la termodinámica, la materia no puede atravesar la materia porque se deshace y se descompone. Entonces, ¿cómo explicamos que Jesús atraviesa la pared y no sufre alteración, no sufre modificación, no sufre una autodestrucción, si la materia no puede atravesar la materia? La explicación de esto para mí es sencilla. Fíjese muy bien, lo que Jesús pudo haber hecho fue que tomó 6 dimensiones, así como lo escucha, 6 dimensiones. Con estas 6 dimensiones, lo que Jesús pudo haber hecho es que la dimensión 6, 5, 3, la soltó y tomó la dimensión 3, 2, 1. Soltó la tridimensión inmaterial o espiritual y tomó una tridimensión material del 3, 2, 1 y se materializó. Logró cruzar la pared y quedó en cuerpo físico. De manera tal que cuando le ofrecieron a Jesús el pez y la miel, pudo comerla. Porque como Jesús mismo lo dijo, un espíritu, yo no soy, porque lo tocaron y todo lo demás, y un espíritu no puede comer porque es inmateria. Jesús tomó la miel, el pescado y comió. Qué interesante. Eso es lo que tú y yo haremos en el milenio con el cuerpo glorificado. Usted, si querrá, podrá adaptarse a la materia, soltar su tridimensión de la sexta a la quinta y tomar una tridimensión del 3 al 1 y materializarse y poder alimentarse y todo lo demás, que es lo que pudo haber hecho los ángeles allá en Génesis cuando se le aparecieron a Abraham y comieron junto con Abraham, y así sucesivamente. De hecho, la Biblia no le llamó ángeles sino varones, porque se materializaron, de manera tal que usted podrá en el milenio con su cuerpo glorificado tomar la materia en esa tridimensión del 3, 2, 1, o si no, quedarse inmaterial en cuerpo glorificado. Permítame decirle que yo no voy a perder mi tiempo materializándome en el milenio. Me quedaré en mi cuerpo glorificado para seguir honrando al Señor Jesucristo. No sé usted, pero diga conmigo: arrebatamiento. Arrebatamiento. Efectivamente, como veníamos diciendo, usted tendrá ese cuerpo glorificado. Y con este cuerpo glorificado obtendrá prácticamente un cuerpo igual a la naturaleza de Jesús, según Filipenses 3:21. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Pero hay algo interesante. Con este cuerpo glorificado, usted podrá materializarse, como explicamos anteriormente,
en el milenio, o sencillamente se quedará inmaterial en el sentido absoluto o pleno de la palabra. Ahora, recuerde, arrebatamiento. Esta es la palabra, arrebatamiento. ¿Por qué no uso el término rapto? Porque la palabra o el término rapto no aparece en la Biblia. El término correcto es arrebatamiento. La palabra griega para arrebatamiento es arpazo. No es parusia. Parusia significa en el griego koiné, segunda venida de Cristo. Está subordinada a esta concepción escatológica. Pero la palabra para arrebatamiento no es parusia, es arpazo. En el contexto cultural e histórico de los griegos, era un hombre griego, lógicamente, valga la redundancia, que tenía un arpón en la mano. Miraba al pez, el pez estaba preparado, pero al mismo tiempo era sorprendido y el griego le metía un arpazo. En este contexto es que el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, usa la palabra griega para arrebatamiento. Esta palabra griega, arpazo, para arrebatamiento, ahí en la carta a los tesalonicenses, tiene tres connotaciones básicas. Número uno, significa sorpresa. Dos, traslación. Y tres, algo inefable o escondido. Esas son las tres connotaciones. En otras palabras, así como el pez es sorprendido, así la iglesia será sorprendida. Por eso es que en la escatología de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, es decir, en la escatología de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, estos tres evangelistas en su contenido escatológico no ponen fecha al arrebatamiento. Es decir, no colocan fecha debido a que Dios suprime la fecha, porque Dios conoce la naturaleza perversa que tiene el ser humano por causa del pecado. Si Dios hubiese puesto fecha al arrebatamiento de la iglesia, le garantizo que aún hasta cristianos guachi, tibios, fríos, bueno, guachi, cristianos medio tostados, como dicen en mi país, hubieran dicho, bueno, día tal, hora tal, año tal, así que me voy al mundo, peco, hago y deshago, y cuando la fecha del arrebatamiento esté cerca, me reconcilio. Como Dios se las sabe todas, es perfecto en saber todo, el conocimiento de Dios es pleno en cuanto a todo general, por su omnisciencia. Entonces Dios no le puso fecha al arrebatamiento debido a eso, a la naturaleza pecaminosa, debido a la naturaleza adámica que hay en el hombre, perversa y corrupta. Ahora, entonces, eso es arpazo, algo sorpresivo, así como el pez en la cultura, en el contexto cultural histórico griego, el pez fue sorprendido, así será sorprendida la iglesia. Y el que no esté en el Espíritu, no guarde la palabra y no haya hecho de la santidad un estilo de vida, estará en serios problemas. Tendrá que verle la cara al anticristo y atravesar 7 años de ira terrible en la tierra. Ahora, la segunda connotación de la palabra griega arpazo es traslado. El pez fue trasladado, la iglesia será trasladada. Eso es maravilloso. Eso implica categóricamente el sistema escatológico pretribulacional. Es decir, que la iglesia, por más de 25 pasajes bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, establecen que la iglesia no atraviesa la tribulación, sino que antes de la tribulación hay un arpazo divino. La iglesia será arrebatada y trasladada. La iglesia no se quedará en el planeta. Entonces la iglesia sufre un traslado. Y en este traslado miles de cristianos desaparecerán de aviones, en carros, de trenes, de casas. Millones desaparecerán, sobre todo en el continente americano. Ahora, hay una tercera connotación de la palabra arrebatamiento, en griego, que es arpazo, y es la palabra inefable, es decir, así como el pez es sacado del agua y es llevado a un hábitat distinto a su hábitat normal, así la iglesia, espiritualmente hablando, será trasladada y será llevada a un lugar que nunca ha experimentado ni vivido.